Comenzamos en Colombia, donde Iván Duque, candidato por el Partido Centro Democrático, se convirtió en el presidente electo de todos los colombianos tras triunfar en segunda vuelta el día de ayer. Más de 19 millones de personas votaron en este proceso, alcanzando niveles históricos de participación. En la jornada también estuvieron presentes cerca de 3.500 observadores nacionales y más de 200 internacionales. Solo se registraron 450 denuncias por presuntas irregularidades. El último boletín de la Registraduría de Colombia, vale la pena revisarlo como antesala a nuestros dos invitados que ya voy a presentarles. Con el 100% de las actas escrutadas, los resultados finales son: Iván Duque obtuvo el 53.98% de los sufragios, lo que equivale a 10.373.080 votos, mientras que Petro logró el 41.81% con un total de 8.034.189 votos. Eso mejor dicho, según este último boletín de la Registraduría Nacional de Colombia, que creo será parte de nuestra conversación y de nuestro debate. Fue uno de los grandes ganadores el día de ayer. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales, periodista, International Magíster en Ciencias Políticas y Educación, especialista en procesos electorales. Luis Daniel, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idania, agradecido por la invitación. Y por otra parte nos acompaña también en nuestros estudios Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ex viceministro de Justicia, columnista y analista político. Señor Ceballos, bienvenido. Buenas tardes, Idania, muchas gracias. No puedo pedir más para compartir y hacer el análisis posterior a ese proceso que ayer vivían los colombianos. Yo quiero entrar con lo obvio, la lectura de cada uno del proceso del día de ayer. Luis Daniel. Bueno, nuevamente muy agradecido de estar compartiendo con un pilar del periodismo como es Idania Chirinos y como un académico como es el doctor Ceballos. Yo diría que hay varias aristas y lecturas que tenemos que hacer. La primera, un proceso muy rápido, un proceso donde hubo pleno acceso para que los periodistas pudiésemos participar, cubrir un registrador nacional del Estado Civil que se presenta a responder preguntas, algunas de ellas muy incómodas, pero que da la sensación de un proceso electoral transparente, muy rápido, con boletines ya totalizados en menos de 24 horas de haber cerrado. 88% recuerdo, porque me impactó cuando vi 88% y volteé a mirar el reloj y no había pasado una hora del cierre de las mesas, ¿no? Y un proceso entonces en ese caso muy lleno, muy concreto, un proceso además completamente cívico que permite por lo menos hasta el momento respirar con tranquilidad para Colombia y para la región. Doctor Ceballos. Sí, al igual que Luis Daniel, quiero resaltar que este proceso fue una fiesta democrática. Es la consolidación de una democracia como la colombiana, que muy rápido da los resultados, pero algo más importante aún, y es un cambio en la cultura política de este país. La cultura política de este país ya no responde necesariamente a las tradicionales maquinarias, como lo llamamos acá, es decir, al voto, digamos, amarrado a los caciques políticos o a los líderes políticos tradicionales, sino que es un voto que se convierte más en opinión. Y lo hemos visto expresado en la diferencia entre las elecciones legislativas, que en Colombia son en el mismo semestre, y las elecciones presidenciales. En este caso, se manifestó el pueblo colombiano con un avance notorio en la cultura política. Eso ocurre cuando los pueblos maduran, cuando las sociedades maduran, cuando los sistemas electorales son más cónsonos con el progreso de la sociedad. Me refiero a lo del voto amarrado y los caciques políticos.
Pues mira, Colombia se ha caracterizado por ser una de las democracias más estables en el continente. Yo, en todo caso, quiero confesarte que había muchos temores. Sí. Había muchos temores en la elección de ayer porque los dos candidatos planteaban modelos económicos y modelos de Estado muy distintos. Yo, tengo que decirlo, he estado muy cerca al candidato Duque. Yo soy de una universidad donde él estudió, la Universidad Sergio Arboleda. Y realmente el planteamiento del candidato Petro era un planteamiento que presentaba un modelo de Estado distinto, muy cercano a las ideas del chavismo inicialmente y muy cercano a una ideología que realmente ponía a los colombianos a pensar si realmente habría o no un cambio profundo en la estructura. Creo que se manifestó contundentemente la voluntad ciudadana, fueron más de 2.300.000 votos de diferencia, pero también el otro candidato, el candidato Petro, obtuvo una votación alta, lo cual nos pone a pensar que hay alguna distancia que obviamente yo no interpreto como una oposición radical que se pueda entender como unificada de 8 millones de votos, pero sí algo de distancia con la figura del expresidente Uribe, lo cual generó una manifestación ciudadana. Han puesto sobre la mesa varias aristas, quiero ir una por una, pero interrumpí a Luis Daniel hace un minuto. Por las razones que explica el doctor Ceballos es que respiró la región, que era tu comentario inicial. Sí, yo me inclinaría por esa misma idea, en el sentido de que demostró Colombia madurez. Sin embargo, creo que vale la pena recalcar una vez que faltan elementos. Por ejemplo, en un país donde el voto no es obligatorio, pese a que el sistema colombiano otorga facilidades para que las personas que voten dispongan o de un medio día libre o tengan posibilidad de rebajas en las matrículas universitarias. Ni siquiera de esa forma se logra bajar sustancialmente el nivel de abstención. Y yo quisiera agregar, porque me parece que acá hay un tema relevante que lo asomaba el doctor Ceballos, que esta no era tampoco una elección cualquiera. Aquí estaba en peligro el modelo colombiano y en peligro la región, una región sumamente inestable, donde Colombia tiene que compartir fronteras con Venezuela, pero tiene que compartir fronteras también con un país como Perú, en el cual la corrupción ha empezado a asomar, donde Colombia tiene temas limítrofes con un país como Nicaragua, que está sumido en el caos y la anarquía. Entonces pasaba la estabilidad regional por lo que ocurría ayer y por el momento, porque el juego no está definido por lo que hemos venido asomando, por el momento respira entonces la región. ¿Por qué, doctor Ceballos, la abstención sigue siendo importante y sigue haciéndose presente en los procesos electorales? ¿Qué falta? ¿Qué no engrana? ¿Qué no motiva? Bueno, hay que decir que la abstención en esta ocasión bajó, es decir, tenemos menos abstención. El caudal electoral o el censo electoral en Colombia son cerca de 36 millones de personas, digamos, con la posibilidad de votar. Esta vez salieron a las urnas 19,5 millones, repitiendo lo de la primera vuelta. Nosotros, y hay que decirlo, los colombianos estábamos muy temerosos de que la abstención fuera mayor por varios aspectos. Uno, el Mundial de Fútbol, quien no lo cree. Muchas personas prefieren a veces quedarse viendo la televisión y el fútbol que ir a votar, pero no se dio ese fenómeno. Había podido ser mayor la abstención. Ahora, históricamente, la abstención en Colombia es muy similar, por ejemplo, a la de los Estados Unidos. Habíamos estado en cifras superiores al 60%, esta vez bajó la abstención. Así es. Quiero revisar estas cifras, precisamente las tenemos. La abstención se ubicó en cerca del 47%, mientras que el voto en blanco sobrepasó los 800.000 votos, lo que representa el 4.2%. Allí están estas dos cifras. Es que parece increíble, como usted señalaba, que la gente prefiera ver un partido de fútbol y no salir a definir su futuro. Y cuando ponemos de ejemplo Estados Unidos, bueno, también es una tragedia en Estados Unidos, porque es que es falta de cultura ciudadana. No sé en qué escalón de esta escala es que fallamos, pero evidentemente
algo pasa con la cultura ciudadana. Sí, históricamente ha habido un divorcio entre la sociedad civil y los partidos políticos. Parte del abstencionismo en Colombia se debe a la desconfianza y a la poca credibilidad de los partidos políticos, y por eso yo, comenzando este programa, hablaba de la cultura política. Es esperanzador que cuando más personas salen a votar, eso quiere decir que ya está cambiando esa cultura, y no es que los partidos políticos sean perfectos, pero son llamados a mejorar y a ser mucho más conscientes de que deben rendir cuentas a la ciudadanía. Luis Daniel, ¿el voto en blanco fue menos de lo que se esperaba, no? Yo diría que fue menos por la razón y lo que implica el voto en blanco en estas elecciones. Cuando el voto en blanco, que en Colombia, por cierto, es algo novedoso respecto a la región, un voto en blanco que tiene incidencia real, y siempre es bueno aclararle a los que no siguen el modelo colombiano que votar en blanco no es lo que uno puede pensar que es no marcar ninguna opción. Aquí hay una casilla en voto en blanco que expresamente uno la lleva. Y el voto en blanco tiene repercusiones interesantes. Por ejemplo, si el voto en blanco se impone, hay que repetir la elección con otros candidatos. Pero en la segunda vuelta eso no iba a ocurrir. La registraduría se encargó de manera reiterada de explicar que el voto en blanco tenía un peso moral, un peso más bien político, y eso hizo entonces que los que no estaban a lo mejor con ninguna fórmula prefirieran entonces no ir a votar para simplemente no participar en ese proceso. Pero el voto en blanco es menor en ese sentido, no ejerce la presión y la fuerza que podía implicar en una legislativa o en una primera vuelta. ¿Quiere agregar algo? Sí, sobre el voto en blanco, la mayoría de las encuestas daban cifras mayores. Estaban entre el 12 y el 16% de voto en blanco. Solamente, hasta el 14%. Hasta el 14%, solamente verlo, sí. Una encuestadora le atinó y obtuvo el 4%, la encuestadora había hecho 5%. Y esto es muy importante. Muchas personas creyeron que el voto en blanco iba a tomar mucha fuerza como una manifestación contra la polarización política. Sin embargo, las personas en una segunda vuelta ya están decididas y toman el voto muy en serio, y de verdad que no fue un gran fracaso para aquellos que quisieron promover el voto en blanco, porque todos sabíamos que si no votábamos por una de las dos opciones era un voto perdido. Claro, pero quizás a esto ayudó también la polarización. Es decir, en una sociedad polarizada, el voto en blanco puede considerarse en un momento como una pérdida de posición o como una ventaja para el candidato que yo adverso, aunque no quiera votar por el otro. Sí, curiosamente, quien más campaña al voto en blanco hizo fue Gustavo Petro, porque consideraba que era una ventaja para el candidato Duque. Pero viéndolo desde la ciencia política, el voto en blanco realmente es una pérdida de una posibilidad democrática de expresar una posición. Más allá de si es polarizada o no, es el momento en una segunda vuelta de expresar la voluntad. De lo contrario, puede perderse esa voluntad política. Vayamos a lo que fueron los pronunciamientos de ambos candidatos una vez conocidos los resultados. Quiero comenzar por Gustavo Petro. Reconoció su derrota, dijo que los miedos habían ganado y le habían hecho daño. Uno de esos miedos fue el que había en la población sobre convertir a Colombia en una próxima Venezuela. Pero digamos, un cambio da miedo. Alrededor de ese tenor de la apuesta a un cambio, ¿cuántas mentiras nos construyeron? Que íbamos a volver a Colombia como Venezuela. Aceptamos su triunfo. Es el presidente de la República de Colombia. No le vamos a pedir ministerios, ni embajadas, ni nada. Hoy somos la oposición a ese gobierno que él va a conformar. No sé la opinión que ustedes tengan, pero la mayoría fue un discurso confrontador, y es mi pregunta. Tampoco sé si cuando un candidato opositor pierde, le dan embajadas o ministerios o algo, si es de la tolda política contraria, o es, y doctor Ceballos, se lo pregunto a usted, esto que es colombiano, o es que eso pasa en Colombia o es costumbre en Colombia. No pasa, y es una contradicción, y es bien extraño que Gustavo Petro haya hablado de ministerios y de embajadas, porque obviamente es absurdo que diga que va a estar en oposición y que no aceptaría esos ministerios. Pero más allá de ese detalle, sorprende mucho que Petro haya cambiado tan rápido el discurso. Para quienes nos están
viendo en este programa, Petro llega a la primera vuelta con un discurso totalmente distinto, con un discurso de estatización, con un discurso de controlar la salud, de controlar la economía, de controlar la educación. Y en la primera vuelta, después de que pasa la primera vuelta, por arte de magia, cambia el discurso y se vuelve una persona totalmente de consenso, se vuelve una persona que busca la unidad de Colombia, y en este discurso vuelve al primer Petro, que es lo que yo quiero resaltar. Ese primer Petro que se mostró durante meses tan radical, durante meses tan soberbio en el tema de la estatización, vuelve ahorita en su discurso digamos, para él fue un triunfo, a esa posición tan dura de estatización muy cercana al régimen de Maduro. ¿Anuncia tempestades, Luis Daniel? Yo diría que sí, porque parte además de un supuesto, en mi criterio, equivocado. Petro se erige allí, incluso usa un lema de campaña cuando él decía: soy Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Dice: soy Gustavo Petro y quiero ser su líder, quiero ser el líder de esta transición, de este grupo. Pero parte de un error, porque él primero, un dejo de soberbia en las palabras, dice que él tiene la fuerza y que su grupo tiene 8 millones de voluntades para decirle a Duque que no se equivoque. Bueno, ya va, un momento. Duque sacó 10.300.000 votos. Usted sacó menos votos, y en democracia el que tiene un sufragio más es el que se impone. Eso es lo primero. Lo segundo, no son 8 millones de votos de Petro. Son 8 millones de votos donde hay gente, por supuesto, que está con Petro. Hay gente que sigue a Petro, que le gustaba su lema de la Colombia humana. Pero ahí hay mucha gente de las bases liberales, por ejemplo, que no estuvo de acuerdo con el discurso del expresidente Gaviria de alinearse a la campaña de Duque, y usaron una corriente llamada liberales con Petro. Muy pocos, pero ahí hay liberales. Ahí hay gente que estuvo en la alianza de Fajardo y que acompañaron a Fajardo. Entonces, esa idea de erigirse como el líder de una oposición, yo no creo que tenga el derecho a hacerlo, como punto. Hubo algo, y el doctor Ceballos decía que había unos elementos que retornan al Petro inicial, que hizo ruido anoche. Empezaron a gritar resistencia, resistencia, y uno tenía que pensar inexorablemente en lo que pasó en México, que está por tener elecciones próximamente, en el año 2006 con López Obrador, que asumió que tenía un caudal de votos muy relevantes, que era la respuesta al sistema político mexicano, y decidió entonces inventarse gobiernos paralelos, inventarse tomas de posesión, ponerse la banda al contrario, y el desastre político mexicano es muy fuerte. Yo creo que Petro, que es un hombre muy hábil, porque lo ha demostrado, no va a llegar a eso. Pero no son 8 millones de votos de Petro. O sea, Petro tiene una fuerza. Pero ¿por qué se lo suma? Es decir, Petro estuvo a punto de quedar fuera de la segunda vuelta. Fajardo estuvo a punto de desplazarlo. ¿Por qué se suma el día de ayer todos esos millones de votos? Bueno, lo que dice Luis Daniel es muy cierto. Petro quiere adueñarse de 8 millones que él siente son propios, pero hoy los líderes de su propia alianza le recordaron que no lo son. Cuando se hicieron las primeras entrevistas a el director del partido Alianza Verde, que fue uno de los de la coalición de Petro, el ex congresista Ospina y exalcalde de Cali, él dijo: no, nosotros no vamos a trabajar en el mismo bloque político de Petro. También un senador del Polo Democrático, que es un partido de izquierda democrática, el senador Robledo, dijo: no, tampoco, él no es nuestro líder. Entonces, es muy curioso, porque fue una manifestación de unos votos que, comparto lo que tú dices, no son todos de Petro. Muchos de esos votos era contra la imagen de Álvaro Uribe, como una especie de protesta, pero eso no quiere decir que en estos 4 años esos 8 millones de votos vayan a ser representados en bloque por el candidato Gustavo Petro, que va a tener muchos problemas de representatividad. Para explicar un poco, en Colombia, de acuerdo con una nueva reforma constitucional, sí, el que queda de segundo en las elecciones va a ser senador de la República, y su candidata a la vicepresidenta, en este caso Ángela María Robledo, va a ser miembro de la Cámara de Representantes. En ese sentido, se reduce aún más el juego de Petro, porque su bancada es muy pequeñita. Él tiene una bancada solamente de 4 personas en el Congreso, y realmente, si va a querer mostrarse como el líder de la oposición, va a ser muy difícil con 4 personas nomás.
Claro, eso lo entiendo. Además, cuando juegan con esta figura como jefe de la oposición, uno dice, bueno, jefe de la oposición es el título, digamos, pero para ser jefe de la oposición tendría que convencer a toda la oposición que haga lo que él crea conveniente en un momento determinado y esa será su tarea. Y digamos que el devenir nos dirá por dónde va la cosa. Pero digamos ahora, digamos, extractos de lo que fue esa alocución del presidente electo Iván Duque, que tuvo un tono conciliador. Oigamos. Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo. Esta elección es la oportunidad que esperábamos para pasar la página de la polarización, la página de los agravios, la página de las ponzoñas. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Digamos que son dos de los temas más sensibles posterior a este evento electoral el día de ayer. Recomponer el país, unificarlo, sanar las heridas que deja un proceso electoral intenso como el que ha vivido Colombia. ¿Tarea fácil? Sumamente complicada, pero creo que ayer empezó a darse un camino para que eso pueda llevar a buen puerto. Creo que en primer lugar, y es un hecho a lo mejor simplemente de forma, pero que encierra un enorme significado, el que el presidente Álvaro Uribe, el senador Uribe, no haya estado en la tarima, sino que estuviese sentado abajo, dice mucho. Indica... Y yo creo que fue algo exprofeso, ¿no? O sea, supuesto, no... Siempre escuchamos cuando dicen Uribe, lo decía Angélica Lozano ayer que estaba en RCN, sería mezquino negar que Uribe ha sido el político más importante de los últimos 50 años. Es un animal político y si no estaba ahí, alguna razón habría, ¿no? Bueno, y la razón pareciera que es que ahora hay presidente electo, es el presidente Duque, él tiene que empezar a construir su propio perfil. Muchos de esos votos que hablábamos antes de escuchar la intervención, el discurso triunfante, triunfador, ganador del presidente, hablábamos sobre los votos y muchos de esos votos, el antiuribismo, la antipolítica, que podríamos cambiarle el nombre y llevarla a otros países, el antiacción democrática y COPEI en Venezuela, que llevó a algunos a votar por Hugo Chávez, o el antipriismo en México y el antipan que lleva a ver a un hombre como López Obrador para algunos como alternativa, o los votos contrarios al Partido Liberal en Nicaragua que llevan a otra vez entregarle el mando a una figura polémica como Daniel Ortega. Pero entonces que Uribe permanezca abajo, que el presidente Uribe no esté, a quien le agradecen, al igual que le agradecen al expresidente Pastrana, indica que el presidente tiene no solo la oportunidad, sino tiene la idea de construir su propio perfil. Puede ser el mentor, puede ser la ayuda, pero hay una gran diferencia, hay una diferenciación. Eso como primer indicio. El segundo, el discurso de inclusión. Mientras el otro aspirante, el hoy senador Petro, que le tocará asumir el Senado por lo que el profesor Ceballos explicaba de la reforma, era un discurso de confrontación, de querer arremeter, de que él va a levantar las banderas de Colombia. El presidente llamaba al gran acuerdo nacional, era yo creo que tajante con una propuesta de la campaña, que esto no va a ser un gobierno para entregarle ministerios a todo el que se acercó a saludar, ni embajadas, como erradamente pudo haber pensado el señor Petro, sino que quiere un gabinete donde haya presencia femenina, donde haya juventud, donde haya trabajo y donde se quieran hacer las cosas bien. Y finalmente, para mí otro de los grandes indicios de ese discurso, la presencia en un puesto preponderante, aunque no la nombró al principio, como creo que protocolarmente ha debido hacerlo, de la doctora Marta Lucía Ramírez, que creo que es un eje fundamental y una de las grandes ganadoras en cuanto a proyección de lo que pasó ayer. Sí, creo. Ahora, el segundo punto, doctor Ceballos, porque el tiempo apremia, tengo muchas aristas, pero tiene que ver con la paz, las reformas de la paz. Decía Gustavo Petro, no vamos a permitir estos 8 millones de colombianos que el país vuelva a la guerra. Yo no creo que el planteamiento sea
creo que ha sido muy explícito el hoy presidente electo Iván Duque en relación a que hay una paz sin impunidad y que hay un proceso de paz que tiene que sufrir ciertas reformas, pero nunca he oído que vayamos a la guerra nuevamente. Así es, el presidente Duque, hoy electo, siempre fue muy claro durante la campaña diciendo que él haría unas reformas necesarias y ahí en lo que acabamos de presentar menciona una de ellas, realmente la protección de las víctimas. El presidente Duque siempre ha insistido en que la Justicia Especial de Paz, que es un tribunal nuevo, tenga unos ajustes y los tenga a través de los canales normales, que son los canales del Congreso de la República, y también le preocupa mucho la participación política de personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Para explicarle a los televidentes, una persona que ha cometido un crimen de guerra no debe estar en el Congreso de la República. Son ajustes que él ha presentado siempre como necesarios, pero de ninguna manera implican que el proceso de paz vaya para atrás. Y hay una cosa bien interesante. Timochenko, que es Rodrigo Echeverri, el anterior comandante de las FARC, sí, él ha manifestado con claridad que él también está dispuesto a hacer algunos cambios necesarios, sí, y que la guerrilla jamás regresaría. Entonces, de hecho, ya se ha pedido una reunión por supuesto, porque es que él ya es el líder de un partido, ¿no?, político y no de una guerrilla. Pero lo que es bien interesante en este nuevo escenario es que Gustavo Petro quiso usar el mismo argumento de la paz y de que regresaríamos a la guerra para ganar las elecciones, y el pueblo colombiano no le creyó. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una renovación de la política a través del presidente más joven de la historia en Colombia, con unos, digamos, unos ánimos distintos. Esta generación nueva es una generación, sí, del Centro Democrático. 42 años. Va a cumplir 42 años ahorita en agosto, sí, y es una, digamos, algo muy refrescante, oxigenante para la política colombiana, porque ya no es ese discurso de antes del odio y de la división, sino de la unidad alrededor de un proyecto común de país. Me queda una pregunta o un tema, quiero una intervención de cada uno, les pido que sea más corta, que ya estoy sobre el tiempo, y es por donde comenzaba Luis Daniel y hacía una reflexión de lo que significa para la región. Gana Iván Duque las elecciones de Colombia, suma a un presidente Piñera en Chile, a un presidente Macri en Argentina, y resta a un Evo Morales en Bolivia, a un Daniel Ortega que no se sabe ya qué va a pasar en Nicaragua, a un Correa que ya no está y que Lenín Moreno pareciera irse un poco más hacia el otro bloque. ¿Equilibra los contrapesos en la región? Luis. Yo diría que, y esto siempre en aras de mantener y aclarar las expectativas, por supuesto el presidente Duque va a tener, porque para eso fue electo, que gobernar para Colombia. Claro. Entonces mucha gente dice, bueno, aquí vendrán soluciones mágicas a temas como Venezuela, a temas como Nicaragua, no. Pero sí va a ser un factor importante en dos direcciones. La primera, el Grupo de Lima. El impulso que va a seguir teniendo Colombia y que va a tener mucho más en el Grupo de Lima, creo que podría incluso llenar el vacío de otro tema que vendrá por allí, que es la incertidumbre que ocurre en México, que es otro bastión importante de esa organización, después del 1 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente. Sí, se cumplen las encuestas, que todo indica que sería Andrés Manuel López Obrador. Pero Duque es un hombre que entiende la problemática venezolana y que desde ese grupo va a seguir impulsando. Y el otro organismo es la Alianza del Pacífico. Ahí vendrán fortalecimientos fuertes con Costa Rica, debería venir una relación muy fluida con Chile, y queda otra vez la incertidumbre mexicana, pero está Colombia en capacidad de impulsar un gran acuerdo regional y de ser, como decíamos hace un rato, esa tuerca que va a impedir que una región que parece a veces enredarse en las contradicciones no termine de sucumbir. Profesor Ceballos. Además de lo que dice Luis Daniel del Grupo de Lima y de la Alianza del Pacífico, creo que el presidente Duque va a tener un rol fundamental en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ya lo ha tenido Colombia, incluso el presidente Santos, que en un momento dado fue tan cercano al régimen de Nicolás Maduro y de Chávez, ahora se ha retirado de él. Y hay que recordar algo bien importante, fue Iván Duque quien llevó ante la Corte Penal Internacional
apoyado por 70 congresistas colombianos y 50 chilenos, el caso de una denuncia contra Nicolás Maduro por violaciones al Pacto de Roma. Entonces, ahí allá hay un talante. El presidente Duque estuvo 8 años o mucho más, más años viviendo en Washington, conoce la OEA, conoce el sistema interamericano y creo que vamos a tener un presidente como abogado que es, y es experto en los temas de derechos humanos, muy consciente de la utilización de la Carta Democrática de la OEA, de la utilización del sistema interamericano, y por eso creo que junto con el presidente Macri, incluso con el presidente que usted acaba de mencionar en Ecuador, Lenín Moreno, sí, va a buscar consensos para fortalecer una posición internacional que cuestione ese régimen dictatorial de Maduro. Pues quiero agradecer a Miguel Ceballos y a Luis Daniel Álvarez por acompañarnos en la tarde de hoy, esta primera parte del programa que la dedicábamos a lo que ha sido evidentemente noticia de primera página en todos los medios del mundo, que ha sido el resultado electoral de Colombia. Muchas cosas quedan por fuera, por supuesto, pero es el tiempo que teníamos para el tema. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes.